Ahí, ahí está, vale. Bueno, pues esta conferencia, en primer lugar, pues agradecer a los asistentes, a personas asistentes, a Juanen Elúa, que a ver si puede entrar el hombre, que nos ha facilitado conectar con el ponente de hoy, que es Stuart Medina. Y es que el tema de la inflación o IPC o como queramos llamarlo, pues es algo que nos trae de cabeza porque estamos viendo sobre todo en este año, cómo los precios han subido de una forma tan excesiva, de forma enorme, que hace que, sobre todo quienes vivimos de pensiones o de salarios, pues hemos perdido poder adquisitivo y nos estamos empobreciendo. De hecho, la inflación se considera como un impuesto regresivo que golpea a las personas pobres. Y sin embargo, vemos que por otro lado, pues la subida de los precios ha beneficiado a las grandes empresas y corporaciones y esto están ganando pues, cientos o miles de millones de euros. Por eso, esto es un conflicto más de distribución de la riqueza, como es el título de esta conferencia. Bueno, os presento, Stuart Medina es economista por la Universidad Complutense de Madrid y también por la Darden School de Virginia en Estados Unidos. Y bueno, pues su preocupación por las crisis cíclicas del capitalismo, pues lo llevó a estudiar y a vincularse a la escuela de la teoría monetaria moderna, porque ve que las políticas de austeridad y ahora la hiperinflación que sufrimos, pues son un caldo de cultivo bueno, para el empobrecimiento, para el desarraigo y para que se esté aprovechando políticas neofascistas. Es autor del libro El Leviatán desencadenado, que habla precisamente de la inflación y de estas soluciones monetarias, y colabora con algunas publicaciones como Contexto, Infolibre, El Viejo Topo. Bueno, pues Stuart, te lo agradecemos muchísimo que hayas podido estar aquí con nosotras y nosotros. Y bueno, pues cuando quieras, inicia tu ponencia. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Un viernes por la tarde hablar de inflación no es el mejor plan, o sea que yo creo que hay que agradecer que la gente tenga interés por estos temas, ¿no? Luego espero que al final de la charla el tema del impuesto a los pobres lo matizáramos, porque creo que encierra un mensaje peligroso y luego os explicaré por qué. Voy a hacer una presentación y bueno, lo primero, confirmarme que lo veis. Esto es lo primero de todo. Y bueno, lo segundo es saber de cuánto tiempo dispongo, porque yo me puedo tirar 3 horas hablando y no es recomendable. Yo prefiero que me digáis un tiempo límite y me intento a tener ese tiempo límite. Habitualmente, pues sobre media hora, 3 cuartos de hora, es lo que... Voy a intentar en ese tiempo. Entonces, me voy a poner, de hecho, un cronómetro porque si no, a mí se me pasa el tiempo volando y no me doy ni cuenta de cómo pasa el tiempo. O sea, es una cosa tremenda, pero cuando uno tiene la palabra parece que no sé por qué, que el tiempo se estira, ¿no? No sé si os pasa a vosotros también o no, pero a mí, desde luego, me pasa mucho. Y bueno, pues me voy a poner allí 20 minutos más o menos para saber cuánto tiempo llevo. Vale, perfecto. Bueno, lo he titulado la inflación es siempre un conflicto distributivo y es un conflicto distributivo en el que sabemos quién está perdiendo. No hace falta que lo explique. Pero me gustaría, bueno, pues empezar con unos conceptos muy básicos sobre qué es la inflación y luego abordar el actual episodio, que yo creo que la buena noticia es que se está acabando, que se está agotando su recorrido, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente, evidentemente, esto yo creo que no hace falta explicarlo, el precio de un bien es el valor de ese bien expresado en términos de otro bien, normalmente expresamos los precios en monedas, ¿no? Podemos hablar del precio de tomates en términos de pepinos o de términos de hora de trabajo, pero es mucho más cómodo expresar los precios en términos de moneda.
Y bueno, evidentemente, pues lo que utilizamos es una unidad de cuenta definida por el Estado, que llamamos también divisa. Eso es otro término para hablar de moneda, una moneda que crea el Estado, que la introduce en la economía, y no olvidemos que el Estado es el monopolista de la divisa y esto tiene muchas consecuencias, ¿no? A veces hay gente que habla de la moneda como si fuera una cosa que hubiera caído del cielo, ¿no? Una especie de cosa enviada por alguna deidad o encontrada en una mina de diamantes por unos enanos en el bosque, ¿no? El dinero en realidad es una creación del Estado y la introduce el Estado. Es importante entender también esta noción de precios relativos. Yo puedo decir que un reloj como este vale 100 euros y que un tomate pues vale medio euro, ¿no? Y eso me permite establecer una relación de precios relativos entre distintas mercancías, ¿no? Entonces podemos decir que si un tomate vale medio euro, pues también podemos decir que este reloj vale 200 euros, 200 tomates, perdón, ¿no? El concepto creo que es bastante evidente, bastante sencillo, pero hay que tenerlo siempre presente, porque no hay, evidentemente, cuando hablamos de inflación estamos hablando de que se están moviendo los precios de muchos productos a la vez, no de un único producto. Si sube el precio del pan y solamente sube el precio del pan, no podemos hablar de inflación, simplemente ha subido el precio relativo en relación a otros productos en la economía, ¿no? Entonces, para hablar de inflación tenemos que hablar de que hay un aumento continuado y recálculo de continuado en el nivel general de precios. Si hubiera habido un aumento de los precios de la energía en marzo y ahí se hubiera agotado el episodio, pues no podríamos estar hablando de inflación. Tenemos que estar hablando de inflación, podemos hablar de inflación cuando hay un aumento continuado en el nivel general de precios. O dicho de otra manera, el precio medio de los bienes en términos de la moneda, ¿no? Otra forma de ver la inflación es como una disminución continuada del precio medio de la moneda respecto a una canasta de bienes, ¿no? Normalmente para medir la inflación utilizamos varios indicadores. El más conocido y el que más se publica en los medios es el índice de precios al consumidor. Hay otros, hay el índice de precios industriales, el índice de precios de la importación, el deflactor del PIB, pero el más utilizado es el índice de precios al consumo, porque de alguna forma se considera que es el que más impacta en la cesta de la compra, ¿no? Entonces, bueno, pues en el IPC, evidentemente yo creo que esto es bastante conocido, se toma una canasta de bienes típica, de una familia típica. Esto luego tiene un elemento de falsedad que luego explicaré por qué. Y esa canasta, bueno, pues tiene una serie de precios y se van ponderando y eso permite determinar un índice, lo que llamamos un número índice, ¿no? El más utilizado y el que utiliza el Instituto Nacional de Estadística es el índice de las Peires. Y bueno, para ilustrarlo, para entenderlo, pues aquí tenemos este dibujo. Entonces tenemos, digamos que en el año 1, el periodo de referencia que queramos tomar, digamos que cada tomate cuesta 1 euro y que una familia típica compra 3 tomates y que compra dos manzanas que en el año 1 valen medio euro, ¿no? Entonces en total el gasto de esa familia son 4 euros y al año siguiente suben los precios, ¿no? El tomate sube a 1,1 y en cambio la manzana ha bajado a 0,45, pero hacemos la suma y nos sale que la canasta básica que compran los hogares, pues ahora nos cuesta 4,2 y por tanto, bueno, pues si dividimos 4,2 por 4 nos sale un 1,05 multiplicado por 100, un 105, eso sería el índice de inflación y podemos decir que desde el año 1 al año 2 ha habido una inflación del 5%. Esto es básicamente cómo se calcula la inflación desde el Instituto Nacional de Estadística. Cuando nos dicen que los precios han subido un 5%, detrás subyace este cálculo tan básico y tan sencillo, ¿no? Bueno, entonces, una vez entendido qué es la inflación y cómo se mide, lo que hay que entender es por qué se produce la inflación. Digamos que la teoría dominante, lo que mucha gente entiende, y desgraciadamente es una teoría muy difundida, es la teoría cuantitativa del dinero. Su formulación más canónica, podríamos decir, está la de Milton Friedman, que es este economista que fue asesor de Augusto Pinochet. Entonces, bueno, Milton Friedman nos decía que la inflación era siempre un fenómeno monetario
básicamente lo que nos dice Milton Friedman, y mucha gente se adhiere a esta teoría, es que depende de la cantidad de dinero que hay en la economía. Si metes más dinero en la economía, pues eso produce un aumento de los precios por tanto, para contener los precios tienes que contener la cantidad de dinero en la economía. Esta teoría adolece de muchos, digamos, defectos, entre otras, ignora, por ejemplo, cosas tan importantes como, por ejemplo, que si introduces dinero en la economía, posiblemente además aumente también la producción. Entonces, para que esta teoría fuera cierta, tendría que mantenerse, digamos, fija la producción y que no aumentara ante un aumento de la cantidad de dinero que hay en la economía, ¿no? Es una teoría que realmente no se sostiene, ¿no? También tiene que asumir, por tanto, que estamos en pleno empleo, cosa que desde luego hoy en día ni mucho menos podemos asegurar que estemos en una economía en pleno empleo. Es decir, ahora mismo hay mucha gente que querría trabajar y no encuentra trabajo y por tanto no podemos asegurar que estemos en pleno empleo ni mucho menos, ¿no? Una elaboración un poco más sofisticada de esa teoría de la inflación es este concepto de la curva de Phillips, que establece una relación inversa entre la tasa de desempleo y el aumento de los salarios y por ende el aumento de los precios. Es una relación empírica, es decir, es lógico que si el desempleo es bajo, la gente, los trabajadores tienen más poder de negociación, menos miedo a perder su empleo o más seguridad de que pueden encontrar otro empleo si se quedan en el paro y por tanto eso fortalece su capacidad de negociación y por tanto es lógico que los salarios aumenten más en periodos de bajo desempleo que en periodos donde el desempleo es muy alto. En España llevamos soportando tasas altísimas de desempleo desde los años 80 y por tanto la capacidad de negociación de los trabajadores es bajísima. En este momento los trabajadores se comen los aumentos de precios y esto va a tener consecuencias en la perpetuación de este fenómeno de inflación, como explicaré más adelante, ¿no? Sí, pero de todas formas la relación empírica se puede comprobar. Aquí hay un gráfico con datos de la economía española y bueno, no es una curva, pero sí que se ve que hay una cierta relación inversa entre tasa de desempleo que hay en este eje y variación interanual del salario, ¿no? Lo que pasa es que Milton Friedman, a partir de este concepto o esta noción o esta relación empírica de la llamada curva de Phillips, que la descubrió un neozelandés que se llamaba Phillips, establece lo que se llama una tasa natural de desempleo. Y lo que Milton Friedman y sus acólitos tratan de demostrar es que hay una tasa de desempleo que si tratas de reducir el desempleo de ese nivel va a provocar una aceleración de la inflación, cancelando todas las ganancias de poder adquisitivo de los trabajadores en el caso de que hubieran ganado poder adquisitivo como consecuencia de una baja tasa de desempleo. Es una teoría un poco más sofisticada que lamentablemente es admitida por las autoridades de la Unión Europea e incluso en el gobierno de España se publican informes en el que se publica esta noción de tasa natural de desempleo, pero que es imposible de demostrar porque no hay forma de encontrar cuál es esa tasa natural de desempleo. De hecho, no existe. Eso es una noción absolutamente absurda, pero curiosamente pues está bastante difundida, ¿no? Nosotros, desde la teoría monetaria moderna y desde las escuelas de pensamiento post-keynesianas y también desde la tradición marxista, tenemos otra teoría de la inflación, que es una teoría que se basa en el concepto de puja distributiva, ¿no? Puja distributiva entre capital y trabajo. Evidentemente, para esto hay que entender que es un precio evidentemente es el portador de los beneficios de la clase capitalista, ¿no? Es decir, un capitalista quiere tener un beneficio, si no, no se metería a hacer negocios, y por tanto el precio tiene que recoger todos sus costes de producción, los costes salariales y además el margen que valida sus apuestas, ¿no? Sus apuestas de inversión, ¿no? Evidentemente, ante una subida de costes, un empresario puede reaccionar no subiendo los precios, por lo tanto, su margen de beneficio se contraería, sería menor, o puede tratar de repercutir ese margen de beneficio a sus clientes para recuperar el margen que pretende conseguir, o incluso puede aumentar el margen de beneficio cuando no ha aumentado los costes, ¿no? Estas situaciones se dan
Y evidentemente, ¿de qué depende? Pues depende básicamente del poder de mercado que tenga el empresario. Si el empresario tiene mucho poder de mercado, podrá transmitir todos sus costes a sus clientes o a sus trabajadores y evidentemente eso implica pues, que los grandes oligopolios, los monopolios, las empresas eléctricas, las empresas petroleras, las empresas gasistas, las grandes superficies, siempre que se encuentren con un aumento de costes, normalmente van a poder repercutirlo a sus clientes porque saben que no van a perder mucha cuota de mercado con la decisión, ¿no? Evidentemente hay una serie de factores que explican por qué alguien o una empresa tiene poder de mercado. Evidentemente, ya lo he dicho, es ser un oligopolio, un monopolio, pero también hay otras herramientas que permiten conseguir un poder de mercado, por ejemplo, tener patentes, ¿no?, que crean una barrera para que otras no puedan entrar en ese mercado, por ejemplo, en la industria farmacéutica. Digamos, las inversiones que requieren determinados negocios son tan elevadas que muy poca gente puede entrar a concurrir. Concesiones administrativas del Estado, ¿no?, por ejemplo, un peaje de autopista, ¿no?, o que requieran elevadísimas inversiones de marketing y publicidad, porque si no, no llegas al mercado, ¿no? Entonces, evidentemente el poder de precios, de fijar los precios, los tienen los empresarios. Eso está claro. No son los trabajadores quienes ponemos los precios, son los empresarios. Sin embargo, eso no quiere decir que no se pueda dar una puja distributiva, en el sentido de que esto es un dibujo que hizo un economista, Arthur Brown, en los años 50. Es un libro que yo creo que es uno de los mejores libros escritos sobre inflación. Y él hizo este diagrama y pues aquí dibuja en dos ejes los beneficios, digamos el margen de beneficio que quiere el empresario en la eje horizontal, y en el eje vertical el salario real que pretende los trabajadores, ¿no? Entonces, si nos encontramos en este punto A y los trabajadores negocian a través de la negociación colectiva o la huelga una mejora salarial, mejorando su salario, el empresario tratará de recuperar el margen de beneficio que desea moviendo los precios a este punto C, ¿no? Estos procesos nada garantizan que converjan a un resultado de equilibrio, ¿no?, donde, digamos, esa puja concluya. Puede incluso provocarse una espiral de precios salarios y se han dado en la historia, se han dado algunos ejemplos. Fue muy típico este tipo de procesos en los años 70, primeros 80, en Italia, por ejemplo, en España había este tipo de procesos porque en aquella época pues, había un poder de sindicación mucho mayor, había tasas más bajas de desempleo, etcétera, ¿no? Entonces, quedaos con esa idea en la cabeza de la puja distributiva, porque para mí es clave para explicar el proceso actual, ¿no?, de inflación. Creo que es importante entender que hay dos tipos de inflación: inflación por exceso de demanda. Por ejemplo, todo el mundo quiere ejercer un poder de compra superior a la producción que puede entregar la economía. Eso podría generar una inflación. Es muy raro que ocurra, yo nunca lo he visto. Quizás lo más parecido sea la burbuja inmobiliaria, donde los bancos entregaban poder de compra a los hogares para que compraran viviendas y eso desencadenó una burbuja inmobiliaria. Eso fue una decisión de los bancos. Pero también lo más habitual, de hecho, es la inflación impulsada por los costes. Es decir, por ejemplo, te suben los precios del petróleo, como ocurrió en los años 70 y como ha ocurrido ahora, y eso se traslada a los precios, y luego puede que eso se cobre mayor impulso debido a esa puja distributiva que estaba describiendo hace un momento, ¿no? Creo que también es importante entender que el Estado, como monopolista de la divisa, es la fuente del nivel de precios. Es decir, el Estado es la única fuente del dinero. Y evidentemente, si el Estado valida ese conflicto distributivo o ese proceso inflacionario con sus decisiones de gasto público, pues ese proceso de inflación puede perpetuarse. Pero si decide no validarlo, es decir, mantener congelados los niveles de gasto público, y esto está ocurriendo ahora mismo en nuestro país, el gobierno no está validando el proceso de inflación, es decir, no está subiendo el gasto público en la misma medida que está subiendo los precios. El mejor ejemplo es lo que está ocurriendo con los salarios de los funcionarios, que solamente van a subir un 2,5% el año 2023. Eso es un ejemplo de cómo el Estado no está validando y puede, de alguna forma, determinar que la inflación
no se perpetúe. Eso no quiere decir que esto sea deseable, que el Estado no valide un proceso inflacionario puede resultar en mayor desempleo, ¿no? El episodio de inflación actual. Y por eso quiero ir concluyendo, porque quedan 4 minutos, me queda mucho. Bueno, lo primero que hay que entender es que en la zona de euro es una zona con un régimen fundamentalmente deflacionista. Acordaos de que hemos estado en deflación o inflación muy baja prácticamente desde que se introdujo el euro. Las políticas fiscales de austeridad permanente de la Unión Europea, de la Unión Monetaria Europea, son políticas deflacionistas por definición, consistentes en mantener un gasto público muy bajo y unas tasas muy altas de desempleo. ¿Para qué? Precisamente para que no se produzca una puja distributiva en la que pueda ganar poder adquisitivo la clase trabajadora, ¿no? Es decir, hemos tenido un único episodio de inflación fuerte, que ha sido este reciente y que ahora se está decelerando. También es importante distinguir inflación en aceleración e inflación en deceleración. O sea que aquí hay 4 ideas que hay que retener. Deflación, de eso sería como meter la marcha atrás, ¿no? Inflación, que eso sería, digamos, ir hacia adelante, ¿no? Y aceleración, evidentemente, darle al acelerador, y aceleración sería darle al freno, aunque sigas avanzando hacia adelante, ¿no? En este momento, la inflación en el último mes ha caído la tasa al 7%, cuando habíamos estado en el 10% hace apenas unos meses, creo que fue en julio o agosto que se alcanzó ese pico del 10%, el último dato estamos en el 7%. ¿Por qué se ha originado este episodio de inflación? Desde luego no ha sido por exceso de demanda, porque todos los datos que tengo sobre brecha de producción, es decir, la brecha entre lo que podríamos producir con la capacidad productiva que tenemos y lo que estamos produciendo realmente, sigue siendo muy grande después de la pandemia. Y no la hemos cerrado, y de hecho con cada informe que publica el gobierno, esa brecha no solo no se cierra, sino que se sigue posponiendo su cierre a otro año. Realmente el gran causante fue el precio del gas natural, que alcanzó un pico en marzo, luego otro pico con la invasión de Ucrania, ahora está cayendo a niveles normales. Hoy ha salido también datos muy interesantes de cómo está cayendo el precio del barril de petróleo. Está otra vez en 86, cuando hemos estado en picos de 120 euros. Y, por tanto, bueno, pues esos picos en el precio del gas se impactaron en el precio de la electricidad. Luego podemos comentar por qué, es un poco complejo, pero las medidas para desacoplar el precio del gas de la luz pues están teniendo ese impacto y estamos viendo una caída, por tanto, del precio de la luz, ¿no? Hay que tener en cuenta también que los datos sugieren que los grandes oligopolios, por ejemplo, el de las empresas energéticas, muestran que han estado haciendo su agosto, sobre todo Repsol. Esta es una tabla que construí yo con datos de las empresas energéticas españolas que fueron saliendo en el primer trimestre de este año. No lo he actualizado, si me da tiempo lo actualizaré, pero en esta tabla podía demostrar que las empresas energéticas aumentaron sus precios, sus ventas, sus beneficios, sus márgenes, ¿no? En cambio, no podemos decir que los trabajadores estén contribuyendo a una puja distributiva, porque las subidas promedio por convenio o acordadas por convenio en agosto estaban en 2,60%, o sea, bastante por debajo de la inflación, ¿no? Es precisamente esa debilidad de la clase trabajadora la que explica que ahora la inflación está empezando a caer o a decelerarse, siendo más correctos técnicamente. En julio, estábamos en el 10,8%, ahora estamos en el 7,3%, pero evidentemente, y también la subyacente, que es la inflación de los precios excluidos alimento y energía, también parece que ya empieza a aplanarse y que empieza a doblar la curva. Como decía un amigo, habrá que ver si al doblar la curva estará la famosa chica de la curva, pero yo creo que esto va probablemente para principios del año que viene. Vamos a ver que este episodio se va a deshinchar muy rápidamente. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la inflación no afecta igual a todos, ni todos los grupos han aumentado, no todos los productos han aumentado al mismo ritmo. Lo que más ha aumentado han sido los precios de la energía, de los alimentos, del transporte. Bueno, el tabaco y bebidas alcohólicas, esto es el efecto de los impuestos sobre esos vicios, ¿no? Y hay un estudio, por ejemplo, del Banco Central Europeo que demuestra que la inflación ha golpeado más a los hogares más pobres. Y en este sentido, lo que ha dicho Manuel
¿no?, de que la inflación es un impuesto a los pobres, pues evidentemente podemos entenderlo de esa manera, pero hay que tener cuidado con lo que puede significar esto, porque el Banco Central publica estas cosas y esto no es inocente. El Banco Central lo justifica, lo utiliza o lo publica para justificar que se apliquen políticas rigurosas de lucha contra el desempleo. Y ahora vamos a ver qué significa eso, ¿no? Pero lo que dice este estudio del Banco Central es que los hogares más pobres, el quintil más pobre, es decir, el 20% de los hogares más pobres, si los ordenamos todos desde el más pobre hasta el más rico, pues dedican un porcentaje mucho mayor de su renta a alimentos, energía, transporte, que los hogares más ricos, que tienen un mayor porcentaje de renta que no destinan a consumo, es decir, ahorran más. Los hogares más pobres no ahorran, los hogares más ricos sí ahorran, y además pueden destinar más porcentaje de su renta a gasto discrecional, es decir, ocio, viajes, lujos, caprichos, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, la inflación ha afectado mucho más a los hogares más pobres, pero hay que tener cuidado con plantear esto como una justificación para el tipo de políticas que nos plantea el Banco Central Europeo y el mainstream, que son el mainstream, digamos, la escuela dominante de pensamiento económico, que es decir, bueno, pues si hay inflación, hay un conflicto distributivo y que tengo que inclinar la balanza a favor del capital creando desempleo con políticas de austeridad fiscal, de subidas de tipo de interés, que pretenden crear desempleo para que caiga la demanda y por tanto caigan los precios. Pero claro, si la inflación es un impuesto cruel sobre los pobres, más cruel es quedarse en el paro porque entonces te quedas sin renta, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que pretenden las políticas mainstream o de las políticas dominantes, las que dominan en el Banco Central Europeo, en los gobiernos europeos, es, en definitiva, que para que unos conserven su poder de compra, otros deben perderlo completamente. Entonces, lo que hace el Estado es cerrar la olla a presión y que se pelee, digamos, el sector privado, ¿no?, entre las empresas y los trabajadores y entre empresas y empresas, y al final pues se quedará unos precios, unos niveles relativos de precios que determinan otra distribución de renta y riqueza, ¿no? Entonces, mucho cuidado con qué tipo de políticas se proponen para luchar contra la inflación, ¿no? Entonces, ¿cómo creo yo que, y con esto voy a concluir ya, cómo creo que se debe gestionar o mediar el conflicto distributivo? Es decir, ¿cómo creo que se debe luchar contra la inflación? Bueno, primero creo que hay que replantearse todo esto, los objetivos de inflación, porque no sé por qué tenemos un objetivo de inflación del 2% que determina el Banco Central Europeo, que, bueno, no tiene ninguna justificación técnica, y que se ha tomado en una decisión a puerta cerrada por el gobernador o los gobernadores de los bancos centrales a puerta cerrada sin ningún tipo de legitimación democrática. Habría que ver si la tasa de inflación adecuada no debía ser un 5 o un 10%, ¿no? Esto habría que discutirlo y se debería discutir en una sociedad sana, ¿no? Y no se discute, ¿no? Evidentemente hay que reconocer que la política monetaria, no me da tiempo a explicar por qué, pero la política monetaria no es útil para luchar contra la inflación. Subir los tipos de interés lo único que hace es aumentar las rentas para los millonarios, es renta básica para billonarios, pero no resuelve el problema de la inflación, si acaso añade más costes. Por tanto, yo dejaría los tipos de interés en cero de forma permanente. Eso evidentemente ayuda a las familias que están hipotecadas, no ayuda a los bancos, evidentemente. Desindexar, me parece importante, desindexar precios de alquileres, y se están haciendo cosas, desindexar precios administrados. Un buen ejemplo ha sido lo que se ha hecho con el transporte público, me parece una buena medida la bonificación del transporte público. Un pacto de rentas, pero no como lo entiende la ministra Calviño ni el gobernador del Banco de España, que normalmente ellos a lo que se refieren es reprimir duramente el crecimiento salarial y de las pensiones. Yo me refiero a, como pacto de rentas, debería ser, desde mi punto de vista, subir el salario mínimo, subir las pensiones y subir los salarios de las familias que están realmente soportando los costes más altos. A medio o largo plazo tenemos que reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, eso no se hace de un día, pero habría que hacerlo, y mira que llevamos desde los años 70 avisados y no se está haciendo. Intervenir los oligopolios, intervenir determinados precios, regular lo que está haciendo la banca,
los oligopolios energéticos, etcétera. Y bueno, también tenemos que aceptar que, oye, hay unos países productores de petróleo y gas natural que nos han subido el precio. ¿Qué podemos hacer desde el gobierno de España frente a esa decisión de un cártel de países productores? Poca cosa. Tenemos que aceptar que los precios van a subir, es inevitable, y lo que tenemos que aceptar, por tanto, es esa subida de precios tiene que gestionarse, ¿no? Incluso diría más, probablemente tenemos que hacer un esfuerzo por, a su vez, devolverles la jugada a los países productores y decir, oye, tú me has subido el barril de petróleo, pero yo no te voy a entregar, si antes te entregaba por 100 barriles de petróleo un coche SEAT, ahora ya no te voy a entregar un coche SEAT por 200 barriles de petróleo. Vamos a restablecer la relación real de intercambio y vamos a volver a ese nivel de 100 barriles un coche SEAT, ¿no? Evidentemente, bueno, aquí ya esto es un tema que este de la restablecimiento de la relación real de intercambio, que a mucha gente le va a chocar, pero creo que debería también discutirse. Bueno, Sí, lo voy a dejar aquí porque ya llevo, de iremos a hecho... hacer los Juegos Olímpicos allí. que, Iremos a hacer los Juegos Olímpicos, qué vergüenza. y encima nos vamos a Qatar a ver el fútbol, ¿no? Bueno, bueno, en definitiva, bueno, esto espero que haya sido suficiente para abrir debate y atender preguntas y bueno, pues he intentado ceñirme al tiempo, pero como siempre me he pasado un poco. No, yo creo que has estado bien de tiempo, incluso, bueno, si quieres añadir alguna, bueno, igual salen los temas según se vaya Yo preguntando. creo que en las preguntas saldrán los temas, seguro. Y hay temas vale. que no he sacado, pues me los he dejado en Vale. la recámara, porque incluso tengo más transparencias, pero es que si no, como las saque todas, me tiro aquí 2 horas hablando. Así que adelante, el que quiera preguntar primero, no sé quién reparte los turnos. Isa. Un segundo que estaba con el micrófono silenciado. Ángel Guevara. Sí, buenas tardes. A mí me encanta el tema este de la teoría monetaria moderna. De hecho, pues como discípulo o alumno de Vicente Navarro, él hace ya mucho tiempo que hablaba del tema este que el Estado tendría que dar empleo a todo el mundo, con la gente de cuidados y tal. Y la única cosa que me gustaría que comentaras es la imprudencia o locura que hizo España metiéndose en el euro, porque en el momento en que te pierdes tú la capacidad monetaria, toda la mitad de la teoría monetaria moderna por lo menos se basa en que el Estado hace moneda y que por tanto puede hacer la moneda que necesite y que el país puede más o menos vivir. En el momento que nosotros nos pusimos en manos de Alemania, porque es lo que hicimos, pues sabíamos que seríamos el hermano pequeño que comería los postres de lo que a Alemania no le gustara. Y claro, ahora cuando hemos estado viendo los precios de los combustibles, sí, en Francia era mucho más caro, en Alemania era mucho más caro la gasolina y el gas, pero claro, allí los salarios mínimos son el doble o el triple. Entonces yo creo que aquí nos han tomado el pelo de la mejor manera posible. Y gracias. Creo que te refieres a Vicente Navarro, ¿no? Decías Vicente Navarro, pero que creo que te refieres al catalán, ¿no? A Vicente Navarro. Sí. Sí, por saber, por si era otro Vicente Navarro y me estuviera yo despistando. No. Sí, bueno, yo evidentemente, mi libro El Leviatán desencadenado va en realidad sobre el euro, ¿no? Y sobre el error histórico que ha cometido este país renunciando a su Banco Central. Porque efectivamente, o sea, lo que decimos de la teoría monetaria moderna es que el Estado... A ver, no tiene una restricción financiera, es decir, puede crear todo el dinero que quiera. Otra cosa, eso no quiere decir que deba crear todo el dinero que quiera, porque hay una restricción real, de recursos reales. Es decir, así como los demás, los hogares, las empresas, tenemos una restricción financiera, yo no puedo gastar más de lo que gano y si me endeudo, tengo que endeudarme con cautela, porque puedo encontrarme con que me desahucian, ¿no? Y me echan de mi casa si no puedo pagar la deuda, la hipoteca. El caso del Estado, como emisor de la moneda, es evidente que no tiene una restricción financiera, lo que tiene es una restricción real. Es decir, cuántas personas desempleadas hay en el país, eso es la clave, ¿no? Entonces, evidentemente, desde el momento en que entramos en la Unión Monetaria Europea, entregamos nuestro Banco Central. Y esto es lo grave, porque el Banco Central en casi todos los países respalda las emisiones
de deuda pública, de los títulos del Tesoro, y por tanto ese Estado, ¿no? El Estado que tiene un banco central, no queda sometido a la vigilancia de los mercados, ¿no? Esta teoría de que los mercados se pueden enfadar si el Estado gasta demasiado o el déficit es demasiado alto, ¿no? Eso no ocurre con un Estado como el Banco por Japón. Por ejemplo, Japón, cualquiera que haya estado siguiendo Japón, pues tiene una deuda pública muy alta y sin embargo no tienen ningún tipo de castigo a los mercados porque el Banco de Japón compra toda la deuda que haga falta. De hecho, antiguamente en España ni siquiera había mucha emisión de deuda pública, sino que el Banco de España le daba un anticipo, a un descubierto en cuenta al gobierno y ya está. O sea, eso es lo que pasa que se prohibió cuando entramos en la Comunidad Económica Europea. O sea, hasta el año 94 creo que fue el año que se declaró la autonomía del Banco de España. Hasta entonces no era independiente, pero se declaró la autonomía por ley del Banco de España y se prohibió que el Banco de España financiara directamente al Estado. Y no es inocente. Básicamente lo que se trata es de crear un marco rígido, un corsé que impide al gobierno movilizar todos los recursos de una economía, es decir, por ejemplo, garantizar el pleno empleo. ¿Con qué intención? Pues fundamentalmente que exista lo que se llama el ejército industrial de reserva, es decir, que haya una masa de trabajadores desempleados para que los trabajadores no tengan poder de negociar mejoras salariales y, por tanto, pues la distribución de la renta acabe siendo más desfavorable o más favorable a los intereses de los empresarios, de la clase capitalista y rentista, en definitiva, ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Lo que pasa es que tampoco quiero alargarme mucho porque si no, no le dejo tiempo más gente. Luis Páramo. Sí, buenas tardes a todas y a todas. Felicidades a Stuart por su intervención. Me gustaría realizarle varias preguntas en un minuto. Van a ser varias. Pero ¿Así siempre... puedo contestar en un minuto? No, me refiero yo, que voy a emplear un minuto, no usted. Vale. Dentro de mi desconocimiento económico, que es total, Sí. Como ciudadano de a pie, que no conozco nada de economía. Sí. ¿Por qué la primera sería, ¿por qué la tasa de empleo es superior en España que los países limítrofes? Vale. Es decir, Portugal, Italia, Francia, etcétera. Bueno, la segunda, cuando, repito, desde mi desconocimiento económico, cuando hablamos de deflación es negativo. Cuando hablamos de inflación también es negativo. ¿Cuál es el escenario ideal? Vale. Tercero, yo recuerdo hace años, a lo mejor puedo estar equivocado, que se hablaba de inflación, pero nunca se hablaba de inflación subyacente. Bueno, sí. Vale, el concepto sí es antiguo, pero bueno, sí. A lo mejor no sale tanto en la prensa, pero sí. Claro, no salía tanto, ¿no? Y ahora sale. Sí. Cuando yo voy como ciudadano de a pie digamos, a comprar, Sí. la inflación subyacente es importante. Sí. Y la última, ¿usted considera que el gobierno que ha realizado... por favor. Bueno, sí, ya termino. ¿Consideras que el impuesto que ha realizado el gobierno a las compañías eléctricas es suficiente? Vale, de acuerdo. Bueno, son 4 preguntas, vale. Voy a intentar responder rápido, porque si no, son 4, me puedo tirar una. La primera, ¿por qué la tasa de desempleo es mayor en España que en otros países limítrofes? Bueno, ahí hay varios factores. No me da tiempo a desarrollarlo mucho, pero yo diría, primero, la incorporación de las cohortes del baby boom, la mía, ¿no? Yo soy de la generación nacida en los años 60, ¿no? Somos el baby boom español. Justo en la época en la que se da el giro hacia las políticas neoliberales, esto os daría para otra charla, que es cuando se muere Franco, nos incorporamos a la Comunidad Económica Europea. Casualmente, por una desgracia para nosotros, yo creo histórica, coincide con el triunfo del neoliberalismo y de las políticas que empiezan a introducir Milton Friedman, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Felipe González, etc., ¿no? Eso coincide con el desmantelamiento de todo el sector público industrial, que es la famosa reconversión industrial, que en realidad fue un desmantelamiento, la desaparición de la banca pública y, en definitiva, pues todos esos factores, políticas neoliberales asociadas a austeridad permanente, abandono de las políticas de pleno empleo, incorporación de las cohortes del baby boom, probablemente sería la mejor explicación. ¿Deflación es malo? Sí, deflación es malo porque es un síntoma de que la economía está funcionando muy por debajo
de su capacidad y estamos dejando a gente sin trabajar. De hecho, en España el problema histórico ha sido que hay mucha gente que quería trabajar y no trabajaba. Y no olvidemos nunca que la renta de un desempleado es cero, por definición. Por tanto, la deflación es un muy mal síntoma. La inflación es malo. Yo no soy fanático del 2% de objetivo de inflación. Yo creo que me basta con un objetivo de estabilidad de precios, que quiere decir que no haya una aceleración de la inflación. Puedo vivir con un 5% muy cómodamente, puedo vivir con un 6%. A mí lo que me importa es que haya pleno empleo en primer lugar y luego ya me preocupa que haya estabilidad de precios, pero creo que habría que hacer un debate más amplio y que haya un poquito más de margen de tolerancia. No sé por qué tiene que ser un 2%. La inflación subyacente simplemente se publica porque se entiende que la energía y los alimentos frescos tienen mucha volatilidad y por tanto si los incorporamos a la medición de inflación podemos estar distorsionando lo que está ocurriendo, pero realmente la que nos importa a todos es la inflación, no la inflación subyacente, porque es la que realmente impacta a los bolsillos de la mayoría. Tenemos que pagar alimentos y energía, ¿no? Y los impuestos sobre las compañías eléctricas es que me parece que es una mala medida. ¿Por qué? Porque esto es como darle un caramelo a un niño. Una vez que se lo das es muy difícil quitárselo. No se lo des y ya está. Si se lo das ya no se lo puedes quitar. Entonces a las eléctricas les hemos dado un oligopolio, les hemos dado un entorno regulatorio que les permite cobrar unos beneficios, unos precios que les permiten generar unos beneficios altísimos, y entonces ahora quitarles esos beneficios es más complicado, sobre todo porque tienen capacidad de influir en la clase política digamos, bueno, todos hemos oído hablar de las puertas giratorias, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que es inútil ahora hacer un impuesto. No digo que no se haga, pero creo que lo que hay que hacer es intervenir, o sea, regular los precios. Venga, pues siguiente. Espero que sean menos preguntas porque no nos vamos a dar tiempo. Manuel Colinas. Hola. Bueno, a mí una cosa que me ha sorprendido, porque como lo que más nos preocupa es la inflación, porque realmente si no somos capaces de pagar con nuestros salarios o con nuestras pensiones esos productos que normalmente consumimos, ¿qué va a pasar en el futuro? Entonces tú has dicho una cosa que tú piensas que la inflación va a seguir desacelerándose en el año 2023. Y la primera pregunta sería ¿en qué te basas? Bueno, no me voy a hacer más que esta pregunta. ¿En qué te basas para considerar? Básicamente me baso en que, primero, las causantes fueron... Bueno, primero, todo esto empezó con tensión, fue un poco más complicado. Fueron, primero, las tensiones logísticas cuando se reabrieron los mercados tras la pandemia. Eso fue un factor que empezó a desencadenar el proceso inflacionista, sobre todo el año pasado. Este año fue sobre todo el precio del gas natural y del petróleo. Ambos precios están cayendo, no están ya en los niveles que observamos en marzo ni en julio. Las dificultades o los problemas de distribución que vimos el año pasado ya se están resolviendo, sigue quedando algún cuello de botella, pero están bastante más resueltas que hace unos meses. Por tanto, las causas directas del episodio de inflación están desapareciendo. Y como tenemos un mercado laboral tan desastroso, donde hay una tasa de paro absolutamente escandalosa, cosa que parece que a los políticos no les importa, pero a mí sí me importa. A mí me parece que el hecho que haya una tasa de desempleo del 12% me parece un escándalo, y que además la tasa medida en sentido amplio, que es el desempleo que recoge todos los desanimados que ya no están buscando empleo, los que están trabajando en condiciones penosas porque querrían trabajar más horas, pero están solamente trabajando unas horas, que el INEM los computa como empleados, aunque realmente son personas subempleadas. Si tomamos esa medida, estamos en el 25% de tasa de desempleo real. Es decir, estamos con una subocupación tremenda. Por tanto, ¿eso qué significa? Que las políticas que se aplicaron a partir de los años 70, que las aplicaron todos los gobiernos occidentales, que fueron políticas de creación intencionada de desempleo o de abandono de las políticas de pleno empleo que habían dominado en los países europeos hasta los años 60 y principios de los 70, esas políticas se abandonan a partir de los años 70, la segunda mitad de los años 70, como respuesta a la crisis del petróleo, y por tanto se crea desempleo.
esa estrategia ha conseguido desactivar completamente la capacidad de negociación de la clase trabajadora y, por tanto, no hay posibilidad de que se produzca una puja distributiva y, por tanto, quien se va a comer la subida de los precios es la clase trabajadora, porque no tiene capacidad de negociar mejoras salariales y recuperar poder de compra, con lo cual el proceso se va a agotar. Se va a agotar en muy pocos meses, yo creo que se va a agotar, a no ser que vuelva a subir el precio del petróleo, porque yo que sé, la OPEP decida subirlo o bajar la producción, pero en principio mi pronóstico es que este episodio se lo ha comido la clase trabajadora, eso está claro, pero que el año que viene se acaba. Eso es mi impresión. Pero bueno, me puedo equivocar, ya sabéis que los economistas somos expertos en hacer pronósticos equivocados. Así que, pero bueno, siguiente pregunta. Guillermo Fontán. Sí, bien. Bueno, empezar por decir que la inflación no cae del cielo, ¿eh? Y no quiero decir nada más, en principio, bueno, en cuanto a eso, como titular diríamos, ¿no? Pero lo que pasa, vamos a ver, las 5 grandes compañías energéticas españolas, Iberdrola, Repsol, Endesa, Turquía y Cesa, dispararon su beneficio en los primeros 9 meses de este año. Con un incremento medio del 41,5%. ¿A cuántos trabajadores le subieron el 45%? Es casi una tontería, ¿no? Pero bueno. No, ya. Me río porque es trágico, pero o sea, es una risa. Claro, curiosa, entonces, sí. aquí ¿quién gana con la inflación? Pues claro. ¿Quién sale jodido con la inflación? Claro. Por eso es un conflicto distributivo. Jodidos los de siempre y ganan los de siempre. Eso es. Así tenemos que hoy cada 26 horas surge un nuevo millonario en el mundo. Las 10 personas más ricas del mundo acumulan tanta riqueza que duplicaron a su fortuna, que pasó de 700.000 millones de dólares a un como $1 billón, es decir, 1.300 millones por día. Y mientras empeoraron los ingresos del 90% de la humanidad, incrementó su pobreza en 160 millones. Se incrementaron de pobres. Esto es propio del sistema en que vivimos. Y funciona así. Sí, a ver. La capacidad de negociación de los trabajadores está, entre otras cosas, como el altísimo nivel de paro que no va a bajar, ¿eh? Desde hasta donde yo soy capaz de apreciarlo. Es que sobra gente para trabajar. Hoy las máquinas, la tecnología, produce lo que antes producían las manos del individuo, de cada individuo, de cada persona. Hoy no hacen falta. Sobramos un montón de trabajadores y trabajadoras. 30 segundos. Sí. Pues me falta algo más. Pero bueno. Mira, termina. No, sí. un detalle más. Las limitaciones de crecimiento para el empleo son manifiestas, ¿eh? Es decir, no, si aquí sobra de todo, ¿o no? Sobran autopistas, puertos, aeropuertos, los astilleros, las grandes astilleros están paradas por hacer barcos porque sobran barcos, sobran automóviles, etcétera. Bien, y la cosa no da para más. Entonces, aquí, para cambiar esto, es abordar cómo funciona este sistema. Nada más, porque me estoy enrollando ya mucho. Pero bueno, sí, voy a intentar ser breve en la respuesta, a ver si puedo. A ver, yo no creo que sobre nadie. Perdona que disienta de esa visión. Yo no creo que sobre nadie. La economía, lo que pasa es que aquí hay una teoría económica que está al servicio del capital, la economía neoclásica, que es como la llamamos los poskeynesianos. La economía neoclásica fue la respuesta que dieron a la amenaza que suponía el ascenso de las teorías socialistas en el siglo XIX. Y bueno, pues básicamente fue una teoría para justificar el capitalismo y que el capitalismo se quedara con el plusvalor, ¿no? Básicamente ese es el origen de la teoría dominante.
y las políticas económicas que dominan hoy en día responden a un modelo de economía neoclásica que trata de justificar con conceptos tan aberrantes como el de la tasa natural de desempleo, que no puedes reducir el desempleo porque si no causas inflación, ¿no? Pero realmente no es la tecnología la causa. El capitalismo lleva invirtiendo en tecnología desde el siglo XVIII y sin embargo cada vez hay más millones de puestos de trabajo que en el siglo XVIII. Vamos, hay muchísimos más millones de puestos de trabajo. Realmente el problema está en que, bueno, pues se han abandonado las políticas de pleno empleo que existieron hasta los años 70 y que bueno, básicamente se empezaron a combatir o se empezaron a abandonar esas políticas porque suponían, digamos, darle demasiado poder a la clase trabajadora. Sí que estoy de acuerdo que habría que plantear un cambio de modelo, no sé cuál es, yo no me atrevo a pronosticar cuál va a ser el modelo económico que sustituya al capitalismo, es difícil, pero sí que pienso que el Estado sí que puede tener un papel para movilizar los recursos de la nación y que puede, por ejemplo, introducir un plan de empleo garantizado y contratar a todas aquellas personas que no quiera contratar al sector privado y dedicarlo a tareas realmente importantes. O sea, los trabajos que crea el sector privado, muchos de ellos son prescindibles, pues por ejemplo, operadores de telemarketing, yo qué sé, seguratas, etcétera. Son trabajos que añaden bastante poco valor y podríamos estar empleando a mucha más gente, por ejemplo, en tareas de cuidados, en tareas de cuidado del medio ambiente, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un debate muy complejo, yo creo que daría para otro debate. No sé si, por no quitar más tiempo, pues le doy turno a la siguiente persona. José León. Bueno, gracias, muchas gracias por la explicación. Y a pesar de todas las explicaciones positivas, completamente de acuerdo con ellas. Ahora, en este último momento, al ponente, yo no estoy de acuerdo en que no sobremos trabajadores. O sea, sobramos trabajadores, como bien ha dicho el compañero anterior, sobramos trabajadores o sobran trabajadores porque se sigue trabajando las mismas horas, las jornadas son las mismas horas que hace 40 años. Y no hay duda de que por mucho empleo que se cree con la tecnología, se destruye más se necesita menos mano de obra. Eso no hay ninguna duda. En eso, luego ya todas las explicaciones que también tienes tú, no vamos a decir que no, tus razones en ese aspecto, bueno, pues ahí lo dejo. Perdona que me extienda, voy a hacerte dos preguntas también. Dos preguntas. Una, si no quieres, no me la contestes porque a lo mejor se sale un poco de contexto. La primera, digo que la inflación, por lo que yo conozco hasta ahora, creo que toda nuestra generación, siempre ha venido especialmente de la subida de los precios del petróleo. El control que tienen las grandes productoras de petróleo de subir el precio. Y digo yo una cosa, si nosotros ahora mismo, con todo lo negativo que tiene el pertenecer a la Unión Europea, si la Unión Europea se pusiera de acuerdo para negociar unos precios de crudo, arreglo a las circunstancias, seguramente seríamos capaces de controlar un poco esa historia. Luego, además del precio del petróleo, como decimos vulgarmente, a río revuelto, ganancia de pescadores. Sube el petróleo y si le han subido un 5%, el otro le sube las eléctricas que tienen que gastar ese 30 segundos. Y luego hay otra cosa, ya no digo más, la siguiente cosa. Nos mencionas el Milton Friedman que implantó más o menos sus teorías en Chile. En Chile también intervinieron ahí los Boys, los Chicago Boys, que hicieron unas políticas capitalistas brutales, como ha ocurrido con la Margaret Thatcher y con Reagan, y que han llevado a la ruina un montón de cosas, o sea, sanidad, transporte,
Y bueno, ¿y por qué se mantienen esas políticas, esos criterios en el mundo entero? O sea, nada más. Perdona, si no quieres contestar esto, no me lo contestes. No, voy a intentar ir breve, a ver si puedo. Yo quiero insistir en esta idea de que no sobra nadie, o sea, no es un problema tecnológico. Fijaos que los países con más tasa de robotización, los más automatizados, con más tecnología, países como Japón, como Corea del Sur, como Taiwán, tú miras el porcentaje de robots que tienen en fábricas y son mucho más altos que España. O sea, no es un problema tecnológico. El tema de la tecnología se ha utilizado como justificación, como explicación, como, digamos, una forma de exculpar a los gobiernos por lo que estaban haciendo. Y lo que han hecho los gobiernos intencionadamente, y quiero insistir en esta idea, intencionadamente, es desde los años 70 abandonar las políticas de pleno empleo que se aplicaban en toda Europa, incluida España, aunque hay que matizarlo, pero en España la tasa de desempleo en el año 73 era el 3%. Lo que ha habido es una política intencional de creación de desempleo precisamente para debilitar a la clase trabajadora. La tecnología pasaba por ahí, se utiliza como excusa, pero no es la razón, porque cada vez que se introduce más tecnología surgen nuevos. Hay evidentemente un paro tecnológico y puede haber alguien que se quede desempleado porque su sector se ha quedado obsoleto, pero surgen otros sectores. Entonces, esa idea, bueno, no quiero alargarme, pero creo que es importante entender, bueno, Keynes, por ejemplo, el economista británico, en los años 30 pronunció una conferencia en Madrid y auguraba que se llamaba la pronunció en los años 30 en Madrid, en el colegio de estudiantes, en la residencia de estudiantes, y él le puso como título a su conferencia las posibilidades económicas de nuestros nietos. Y él auguraba que para, digamos, la generación de sus nietos, es decir, la nuestra, la jornada laboral sería de 15 horas a la semana. ¿Por qué no es de 15 horas a la semana hoy? Fundamentalmente porque al capital no le interesa. Y como el trabajador no tiene poder de negociación, no puede negociar mejoras en sus condiciones laborales. Y por tanto, porque un empresario siempre va a preferir tener 10 trabajadores que trabajen 8 horas al día que tener 20 trabajadores que trabajen 4 horas al día. Le supone menos costes, ¿no? Entonces, bueno, es un tema sobre todo, mientras siga tan alto el paro como ahora, va a ser muy difícil que los trabajadores mejoren su jornada laboral. Bueno, lo de Milton Friedman, yo espero que quede claro que yo soy enemigo acérrimo de los postulados de Milton Friedman, ¿no? Y no se había, ¿puede la Unión Europea negociar con los países productores? Pues no sé, porque los que tienen el petróleo son los países productores. Entonces eso es un oligopolio, un monopolio. El monopolista siempre determina el precio. Creo que la respuesta que debemos dar es desengancharnos de los combustibles fósiles lo antes posible. Bueno, intento no alargarme más. Perdona. La siguiente pregunta. Agustín. Sí, buenas tardes y muchas gracias. Vamos a ver, yo es que difiero un poco de lo que comentaban de que lo que sobraba gente porque trabajo hay tecnología y yo soy carpintero y se sigue trabajando 3 horas en negro, pero vamos, en mi profesión y se cobran en negro. Eso no quiere decir que no haya gente, claro que hay gente y que cobran, y los que pocos que trabajan cobran. No obstante, yo lo que creo es que en cuanto a la inflación, hay 8 meses en el año que sube disparadamente por encima de lo posible y que luego a partir de agosto empieza a bajar para tomar la referencia del IPC. Eso no sé, yo creo que eso es una cosa irregular para calcular el IPC. Yo soy muy torpe. Está manipulado, dices, el IPC. Pero creo que 8 meses subiendo por encima al 10 y ahora empezar a bajar para tomar la referencia del IPC, pues es que no lo entiendo, se me va de las manos, nada más. Bueno, carpinteros, curiosamente, es uno de los sectores donde falta gente, ¿no? Falta gente para trabajar, por lo que me decía
mi madre que estaba haciendo una librería en su casa y que no conseguía carpinteros. O sea, que falta gente ahí. Ahí claramente falta gente, ¿no? Pero bueno, no es otro tema. No, bueno, lo que se está viendo este año es que a partir de julio agosto se empiezan a tomar medidas, por una parte, para desacoplar el precio del gas natural del precio, o sea, el precio de la electricidad del gas natural, que es verdad, en julio hay un pico con la invasión de Ucrania, hay un pico en el precio del gas natural, pero desde entonces está bajando el precio del petróleo, el precio del gas natural, y no sé, creo que lo comentó en la anterior pregunta, me parece que fue Guillermo Fontán, comentó que efectivamente, estoy de acuerdo, o sea, si sube el precio del petróleo, suben los precios, si baja el precio del petróleo, bajan los precios. Esto es una dependencia que tenemos de los combustibles fósiles. Yo siempre digo que el neoliberalismo ofrece inflación cuando el precio del petróleo está alto y ofrece deflación cuando el precio del petróleo está bajo, pero que nunca han tenido realmente mucho éxito en estabilizar los precios, que ellos se apuntan victorias que no se deberían atribuir, ¿no? Pero vamos, sí, no sé si he respondido a tu pregunta, pero bueno, la siguiente sí. Ángel Guevara. Tienes el micro cerrado, Ángel. Tienes el micro cerrado. ¿Ahora bien? Ahora sí. Sí. No, un comentario de lo que has dicho. El 25% que tenemos de paro real, cuando yo estudiaba la teoría política, decía que esto hacía que la gente saliese a la calle, ¿no? Entonces, claro, yo ahora, o sea, lo digo muy serio, ¿eh? Sí, yo me río, pero es una risa un poco tonta, sí. Sí, es cuando, por ejemplo, la gente dice que la señora Esperanza Aguirre lo hizo muy mal, que la señora Díaz Ayuso lo hace muy mal. Digo, no, lo están haciendo perfecto. O sea, nos están engañando a todos y están convenciéndonos para que sigamos su rueda. Este es mi comentario. Es decir, y la gente, claro, si la gente nada más trabaja 3 o 4 horas al día, tiene tiempo para reunirse con los amigos, tiene gente para hacer comentarios. Entonces, claro, si están 8 horas metidos en el trabajo, 1 hora para ir y otra para volver, no tienen tiempo de pensar. Es fantástico, ¿eh? Y entonces, la única cosa que ahora introduzco nueva es, tú, por lo que entiendo yo, estarías de acuerdo en el plan de empleo garantizado, que es lo que un poco de alguna manera dice la teoría moderna, monetaria, ¿no? Y aquí se habló la semana pasada o hace poco de el salario este mínimo o no sé qué, que yo no creo para nada en esto, porque yo creo que es una forma completamente distinta. Entonces, yo no sé si tú o alguien, Isa o Manuel, nos atrevemos a invitar a alguien que nos haga la comparación entre los dos temas, porque yo creo que yo estoy por el plan de empleo garantizado que el Estado tendría que hacer, pero estoy completamente en contra de este dinero que se da a la gente por no hacer nada, porque esto yo creo que no, simplemente es que no lo entiendo. Y esta es la pregunta que te hago a ti, y a ver si te invitamos al día siguiente o a lo que sea. Pero para mí son los dos grandes caminos del bosque aquel de Alicia, ¿no? 30 segundos. Pues, como dice el búho, donde quieras ir. El gran problema que yo creo que tenemos efectivamente es que está la población amedrentada. O sea, tú ten en cuenta que mi generación, o sea, yo me incorporo en el mercado de trabajo, y algunos también aquí sois de mi generación, me incorporo al mercado de trabajo en los años 90, ¿no? Finales de los 80, mi primer empleo fue en el año 89, me parece recordar. Y en aquella época ya la tasa de paro era del 21%. Entonces nos hemos tenido que comer de todo. O sea, no hemos sido una generación combativa en lo laboral. Pero no creo que sea porque trabajáramos demasiadas horas, porque en los años 70 se trabajaban más horas incluso y la gente hacía huelgas. Se hacían muchas más huelgas que ahora. O sea, había una clase trabajadora mucho más combativa en los años 70 que ahora mismo. Y se trabajan menos horas, claramente. Estadísticamente trabajamos menos horas. Es simplemente, creo que ha sido una batalla entre capital y trabajo que ha ganado el capital y ha sido totalmente masacrada la clase trabajadora. Eso es como yo lo veo, ¿no? Sí, yo prefiero el modelo de plan de empleo garantizado por varios motivos. Hay todo un debate moral y ético que no quiero abordar ahora, que creo que es un poco el plano en el que se mueven los defensores de la renta básica universal, están más en el plano moral y ético.
Para nosotros de la teoría monetaria moderna, y ahí tengo también una opinión, pero por no alargarlo mucho y prefiero dejarlo para ese futuro debate si surge, que estaría encantado por supuesto de participar, pero para mí el problema fundamental es la cuestión del valor, ¿no? El valor del dinero, en mi opinión, tiene que estar vinculado al trabajo. Y esto te lleva al marxismo también, a la teoría del valor marxista, ¿no? Teoría del valor trabajo. El plan de empleo garantizado lo que hace es anclar el valor de la moneda al valor del trabajo. Y por tanto, si yo digo que contrato a todos los que estén desempleados a, por ejemplo, a razón de 15 euros la hora, estoy de facto definiendo el salario mínimo y estoy de facto definiendo el valor de la moneda. En cambio, si yo simplemente doy una renta básica, el Estado no está recibiendo nada a cambio. Es decir, también hay una renta básica que es para billonarios, que son los tipos de interés, ¿no? Los tipos de interés sobre la deuda pública es una renta básica para billonarios, a cambio de no hacer nada, reciben más pasta. Para mí eso es inflacionista y entiendo que también la renta básica, si no hay una entrega de producción equivalente, también tiene el riesgo de ser inflacionista. No quiere decir que vaya a ser, pero sí que tiene ese riesgo de ser inflacionista. Pero bueno, habría que explicarlo más lento y en un debate más amplio. Gracias. Luis Páramo. Sí, a mí me gustaría comentarle, yo oigo, escucha... Has cerrado el micro, Luis. Sí. Vuelve a abrirlo, que lo has cerrado. Perdón. Sí, yo últimamente estoy escuchando mucho el término de producción. De producción. Sí, vale. De producción, ¿no? Sí. Vale. Producción. Sí. Yo recuerdo cuando trabajaba, pues Sí. que me entregaba totalmente a mi trabajo. Sí. Supongo que ahora en el resto de las profesiones pasará igual. Sí. Entonces, a mí cuando oigo este término, a mí sinceramente, y permíteme la expresión, me chirría mucho. Es decir, ¿cómo se mide ese término? Es decir, ahora somos menos productivos, ahora somos más productivos. Es que la verdad no lo entiendo, porque repito, yo ya estoy jubilado, hace tiempo estaba trabajando y trabajaba con la misma intensidad y entonces, sinceramente, no lo entiendo. Y luego, si me permite una segunda pregunta muy fácil, es, hasta hace pocas fechas teníamos un 40% de paro juvenil. No sé si ahora andamos en esos términos. Un poco, pero está muy alto, sí. Aquí está usted en un grupo de jubilados, pensionistas, mejor dicho. Claro, esos futuros trabajadores tienen que ayudar a pagarnos la pensión. ¿Cómo se puede resolver ese paro? Vale. Vamos por, bueno, la primera, creo que decías productividad, no producción, ¿no? Productividad. Sí, productividad, perdón. Vale, es que me ha parecido por lo que estabas diciendo que te referías a la productividad. Bueno, evidentemente tú puedes, vamos a ver, un trabajador alemán trabaja muchas menos horas que un trabajador mexicano. Eso está claro. Miras las estadísticas y de promedio un alemán trabaja menos horas que un mexicano. Pero esas horas que trabaja produce muchísimo más. Tiene una productividad más alta. ¿Por qué? Pues porque trabaja en sectores que tienen mucha más mecanización, mucho más avanzados tecnológicamente. Entonces, con una hora de trabajo producen muchísimo más. Eso es lo indeseable. Cuanto más productivos seamos, más podemos reducir nuestra jornada laboral. Pensad que hace unas décadas, no muchas, se trabajaba los sábados. Y ahora ya no. O es ya raro las jornadas laborales. Bueno, a no ser que tengas... bueno, también es verdad que la precariedad laboral ha cambiado mucho estas cosas, ¿no? Pero bueno, la jornada típica es de lunes a viernes y antiguamente incluía los sábados por la mañana, ¿no? Somos más productivos, producimos más, podemos trabajar menos. Es un tema lo ideal es trabajar lo mínimo posible. Eso creo que tenemos... Eso no quiere decir que no nos apasione nuestro trabajo ni que no nos volquemos en nuestro trabajo, pero si lo hacemos nuestro trabajo inteligentemente, aumentaremos la productividad y podremos irnos a casa antes, ¿no? Y no tirarnos hasta las 12 de la noche trabajando, ¿no? Que sería lo ideal. Lo del 40% del paro juvenil. Bueno, has dicho una cosa que me parece crucial, ¿no? Que es que, dice, tienen que pagarnos nuestra jubilación, ¿no? Hay gente incluso que está intentando establecer una especie de conflicto generacional entre trabajadores jóvenes y jubilados, ¿no? Y eso es un falso dilema, no existe ese dilema. Primero porque no es cierto que estemos compitiendo jóvenes y mayores, eso no es cierto.
a todo, más bien al contrario. Es decir, el hecho de que haya una población que está demandando bienes y servicios y no está produciendo, implica que los jóvenes deberían estar trabajando más. O sea, deberían surgir oportunidades profesionales en los cuidados, por ejemplo, en labores de cuidados, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay varias ideas y estoy intentando ordenarlas, pero creo que aquí las más importantes son: si nos preocupa que se jubile mi generación, ¿no? Que es lo que le obsesiona al ministro Escrivá, ¿no? El señor Escrivá está todo el santo día diciendo que las pensiones no son sostenibles, que están en riesgo las pensiones, que tal y cual, y que no hay suficientes cotizantes. Pues mira, lo primero que deberías hacer es poner a toda esta juventud a trabajar, pero ya mismo, porque esa juventud es la que va a asegurar que haya la producción de bienes y servicios y que genere el excedente productivo que tienen que consumir los jubilados y las jubiladas, ¿no? Es decir, si los jóvenes están desempleados, una persona que pasa mucho tiempo desempleada se vuelve menos productiva. Y esto enlaza con tu cuestión de la productividad, ¿no? Entonces, una persona que ha estado trabajando los últimos 10 años es una persona mucho más productiva porque está mucho más al día en su sector, en su gremio, etcétera, y sabe hacer las cosas mucho más rápidamente que una persona que lleva 5 años en el paro. Por tanto, la primera solución para resolver el problema imaginario de Escrivá de la sostenibilidad de las pensiones públicas es poner a todo el mundo a trabajar y lo antes posible. Y cuantas más personas estén trabajando, mejor para todos, ¿no? Porque habrá un mayor excedente productivo y, por tanto, los jubilados podrán disfrutar de una mejor pensión. En la imaginación de Escrivá y de muchos economistas neoclásicos hay una restricción financiera del Estado, ¿no? Esa restricción financiera desaparecería si no estuviéramos en el euro y tuviéramos nuestra moneda propia y nuestro Banco Central, y nos enfocaríamos en lo que importa. Y lo que importa a la hora de asegurar la sostenibilidad de las pensiones públicas, lo realmente importante es que haya suficientes alimentos, suficientes vestidos, suficientes energías, suficientes pisos, suficientes viviendas, suficientes residencias para aquellos que lo necesiten, para atender a esa población que ya no está trabajando. Y eso es lo que nos debería preocupar, es decir, los recursos reales, las limitaciones de recursos reales. Y lamentablemente el debate que está planteando Escrivá es el problema financiero, que es imaginario y que es un problema que tiene facilísima solución, y no se está enfocando en el problema importante, que es el de los recursos reales. No sé si eso responde a tu pregunta. Chon. Hola, buenas tardes. Pues mira, yo acabo de escuchar al compañero Ángel Guevara y a ti diciendo lo de la renta básica, la básica. Pues mira, teniendo en cuenta la cantidad de pensionistas y jóvenes que no tienen acceso a nada de ingreso, nosotros tenemos el hándicap de la mujer que no llega nunca ni siquiera al mínimo. Entonces, a mí me parece que la renta básica universal es la única solución para que eso se solucione. No sé si para otras rentas valdrá o no, pero sí te puedo decir que te podemos hablar de mujeres, sobre todo, y de mayores y de hombres también, con el SOBI, que yo pensaba que habían desaparecido. Afortunadamente viven de mala manera, pero viven. Entonces, la renta básica universal sería maravilloso para ellos, porque ese tema quedaría resuelto. Lo que pasa es que, o sea, estoy de acuerdo en que hay muchísima gente, efectivamente, mi madre, por ejemplo, pues nunca cotizó. Entonces, bueno, pues afortunadamente sí que tiene una situación desahogada, pero por una herencia, si no, no habría podido mantenerse en la vejez. Y estoy de acuerdo que hay mucha gente que no ha tenido oportunidad de cotizar, pero la raíz del problema, el problema es que la raíz del problema está en la creación de desempleo, el haber dejado a muchas cohortes sin trabajar y no haberles dado la oportunidad de generar ese derecho a una pensión en el momento de la jubilación, ¿no? Eso, evidentemente, estoy de acuerdo que una persona jubilada no debería tener ningún problema y debería tener una pensión digna, y me parecen vergonzosas las pensiones no contributivas y las pensiones de muchas personas que no tuvieron oportunidad de cotizar porque simplemente la sociedad era otra. Estamos hablando de que la mujer se incorporó mucho más tarde al trabajo y evidentemente no discuto de ninguna manera que esas pensiones deberían ser dignas. Lo que pasa es que también es importante entender que
si intentamos abordar el problema que ha creado el neoliberalismo creando desempleo intencionadamente a base de entregar una renta, digamos que, por una parte, estamos descargando las responsabilidades que han tenido los gobiernos y los capitalistas en ese fenómeno. Por una parte, decir, no, bueno, esto les encanta a los de Silicon Valley, les doy una renta a los desempleados y así siguen comprando mis productos y yo no asumo el coste, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Y segundo, está este problema de que si tú entregas rentas, de hecho ya es un problema que se entreguen rentas en forma de intereses a los ricos, es un problema, para mí eso es inflacionista, porque estás entregando dinero a cambio de nada, o sea, no sé por qué un rentista tiene que recibir ahora más dinero porque hay inflación, desde mi punto de vista eso me parece inflacionista y contribuye más a la inflación, y además tienes un problema que si dejas a mucha parte de la población desempleada, gente joven, que está preparada, además que siempre estamos diciendo la generación más preparada de la historia, pero luego les dejamos desempleadas a esas personas, pues estamos socavando la productividad de nuestra economía, estamos socavando la prosperidad futura de nuestro país. Entonces, me parece urgentísimo poner a estas jóvenes a trabajar para que puedan labrar su futuro, para que puedan montar su familia, que puedan comprar una vivienda, si eso es lo que quieren, casarse, tener lo que sea, pero que puedan desarrollar un proyecto vital. Con una renta básica universal les vamos a mantener en la pobreza absoluta. O sea, estamos manteniendo, o sea, quiere decir que las rentas, bueno, mejor que morirse de hambre, por supuesto, pero es que una renta básica hoy está en torno a unos 600 euros en el País Vasco y eso no te da para vivir. O sea, es una broma decir que con eso resolvemos el problema de la pobreza. No lo estamos resolviendo. El problema de raíz es el desempleo, ¿no? Pero sería interesante abrir un debate sobre esto. Lo que pasa es que tampoco quiero copar el debate con este tema porque creo que es muy interesante y daría para... Yo te quiero decir que concretamente después de la compañera que vino el otro día me he leído todos los argumentos que hay a favor y en contra. Sí, claro. Y además muy bien organizados, muy bien dichos por ATAC. Y en este momento creo que yo, que era un poco escéptica, opino que la renta básica universal es el único alternativa que tiene. Yo creo que no, yo creo, bueno, pero sería otra. Me gustaría muchísimo que hubiera un debate entre tú y la compañera que vino, porque nos vendría a todos muy bien. Yo creo que es un debate muy interesante, pero yo creo que es un poco señuelo también. O sea, estamos confundiendo, digamos, un problema es una falsa solución. Pero bueno, yo creo que sería mejor hacer un debate en otra ocasión, sí. Vale. Vicente. Bueno, buenas tardes. No sé, ¿la inflación tiene algo bueno? Yo creo que sí, y me voy a explicar, porque siempre en primero de economía te dicen que cuando la inflación se produce porque hay más demanda que oferta. Hay mucha demanda, poca oferta, suben los precios. Entonces, sí, yo creo que eso lo que viene a hacer es como castigarnos por consumir mucho. Y si estamos viendo los problemas que hay, porque la naturaleza no es infinita, tenemos unos recursos finitos y tenemos que ir a una economía sostenible. Si nosotros no somos capaces, por nuestra propia voluntad, de comportarnos de una manera sostenible, que seguimos consumiendo, seguimos demandando, pues tiene que venir alguien a castigarnos. Y yo creo que ese alguien es la inflación. Por eso yo, aunque sea feo decirlo, le veo su lado bueno, y era lo que quería preguntar si... Bueno, lo malo es que la respuesta es que lamentablemente la inflación que estamos viendo no se debe a un exceso de demanda. Y la prueba es que los niveles de producción siguen por debajo de los que había antes de la pandemia. Y por otra parte sigue habiendo desempleo y seguimos estando por debajo de la capacidad instalada. Es decir, no hay un exceso de demanda ni mucho menos. Ojalá se fuera el problema, pero no lo es. El problema es que hay unos oligopolios y un cártel de países productores que nos han subido sus precios. Y eso es un shock de costes y no es un problema tanto... Ojalá fuera un problema de demanda, porque indicaría que efectivamente la economía va demasiado bien. Pero es muy raro, si es que ha ocurrido alguna vez, yo nunca lo he visto, un proceso de inflación desencadenado por el exceso de demanda. Nunca lo he visto, en mi vida lo he visto. Creo que ha ocurrido en Estados Unidos durante la Guerra Mundial y los países, digamos, que estaban los países combatientes, donde hubo una plena movilización de recursos. Ahí sí que hubo una inflación
y que se gestionó con controles de precios. El tema del decrecimiento, etcétera, yo creo que es muy interesante y habría que abordarlo, y por eso también al concluir mi presentación he hablado del desengancharnos, por ejemplo, de los combustibles fósiles. Evidentemente habría que abordar también el tema del decrecimiento, porque efectivamente es un tema de recursos, hay un tema de recursos finitos. Quizás por no alargarlo lo dejaría para otro debate, porque es un tema interesante y complejo, pero que no está tan conectado con este episodio que podríamos calificar como de coyuntural de inflación, ¿no? Efectivamente, si se agotara el petróleo, podría haber una justificación para que subiera el precio del petróleo, pero realmente no ha sido la causa de esta subida. No es que de repente, sí que es verdad que ha habido subinversión en el sector petrolero, pero realmente ha sido una decisión política. Ha sido una decisión política. Ahora, sí, creo que hay que abordar como sociedad una transición que permita, pues, reducir esas emisiones, ese consumo de recursos, pero el debate es cómo lo haces de forma tal que sea justa, porque el riesgo está en que se haga excluyendo a los menos afortunados de la sociedad del consumo, que es lo que está realmente ocurriendo, ¿no? Subo el precio de la electricidad para que todo el mundo reduzca su consumo, pero realmente quien reduce su consumo son los de abajo, ¿no? Pongo un peaje para que la gente no circule para autopista, pero realmente Amancio Ortega puede seguir circulando con su yate que en un día emite más CO2 que mi coche, ¿no? Sigue habiendo gente que circula, que viaja en jet privado, y un jet privado quema combustible en un día, o tanto combustible en un día como mi coche en un año entero. O sea, o lo hacemos de forma justa, o el riesgo que tenemos es que haya una revuelta porque estas políticas se vuelvan muy impopulares, porque la gente se dé cuenta que es que van a socavar el nivel de vida de los de abajo, respetando el nivel de vida de los de arriba. Y eso exige un modelo de Green New Deal que sea socialmente justo, y esto no es lo que se está haciendo, lamentablemente, ¿no? Pero eso sería un debate muy interesante. Sí. Y otra pregunta sería que si otro día nos podía hablar de la externalización, que yo creo que de ahí vienen todos nuestros... Sí, eso es un debate interesante, y la globalización, sí, por supuesto, sería interesantísimo, sí, sí, sí. Para otro día lo dejamos, si no me tiro aquí hasta las 9 de la noche. Vale. Gonzalo. Sí, buenas tardes. Hola. Bueno, El micro, abre el micro, por favor. Ha cerrado el micro por error. Ahora. Digo que me está gustando mucho el planteamiento que tienes, ¿no? Pero hay una parte de cuando has empezado la exposición, ese zigzag que ponías, que era la relación donde se iban desviando por un lado los beneficios y los salarios, ¿no? Cómo se desviaban. Claro, desde 2007 me gustaría que nos explicaras cómo ha habido ese zigzag, ¿no? Cómo se ha convertido en el mayor negocio que han tenido los empresarios jamás, ¿no? Es decir, el traslado que ha habido de la masa salarial de los trabajadores a la parte empresarial, creo que roza los 6 o 7 puntos del Producto Interior Bruto. 7 puntos del Producto Interior Bruto superan los 100.000 millones de euros cada año, ¿no? Que pasan de nuestras manos a las suyas, ¿no? Es decir, y eso ha sido sin inflación. Es decir, ahora con la inflación, ¿qué pasará, no? Exacto. Nada más. Sí, o sea, es completamente cierto. Hubo realmente en la historia económica de España, el franquismo, por ejemplo, sí que mantenía tasas más altas de empleo, por lo menos masculino, no hablo del empleo femenino, obviamente, pero sí que había tasas más bajas de desempleo, pero con una represión salarial feroz, ¿no? O sea, los sindicatos estaban prohibidos, ¿no? En los años 70 se legalizan los sindicatos, o se legaliza su actividad, digamos, de forma homologable a las de otros países, ¿no? Y sí que hay una mejora de la distribución, ¿no? De la renta entre capital y trabajo hasta los años 80, y a partir de ahí empieza a caer de forma continuada, y ahí estamos hablando de distribución. O sea, aquí la cuestión es que los salarios en términos reales, o sea, descontada la inflación, llevan cayendo, aunque haya sido inflación baja, llevan cayendo muchos años. Y ahí hay muchos factores, evidentemente.
está que los salarios no crecen. 30 años van los salarios cayendo. Exactamente, llevan cayendo más de 30 años. Hubo un pequeño repunte con la burbuja inmobiliaria, ahí sí que hubo un pequeño repunte del poder adquisitivo de los salarios, pero cuando llegó la crisis financiera global se volvieron a hundir y alcanzaron un mínimo absoluto ya en los últimos años. Una pequeña recuperación en la pandemia, pero simplemente porque las empresas habían cerrado, muchas empresas habían cerrado su actividad y por tanto se habían mantenido las rentas salariales, pero no se habían mantenido las rentas del excedente bruto de explotación, que es como se llama, ¿no?, en contabilidad nacional. Y es simplemente, o sea, esto ilustra el objetivo del neoliberalismo. O sea, cuando estoy tratando de convencer a la gente, y sé que ha habido algunas discusiones sobre esto, de que realmente el problema del desempleo no es tecnológico, es ideológico, es el capital con el apoyo del Estado neoliberal, el Estado capitalista neoliberal, el que está creando desempleo intencionadamente para debilitar el poder de negociación de la clase trabajadora. ¿Para qué? Para que una mayor parte de la renta nacional se vaya al capital. Entonces es evidente. Lo que pasa es que la excusa tecnológica es digamos, muy oportuna, ¿no? Viene muy a mano. Dice, no, es que es la tecnología, es que son los robots, nosotros no podemos hacer nada, ¿no? El Estado alega impotencia, ¿no? De hecho, nuestro Estado, antiguamente, cuando se aprobó la Constitución del año 78, el artículo 35 hablaba del derecho al trabajo. Creo que era el artículo 42 o 41, ahora no recuerdo cuál es, uno de esos dos artículos, habla de que las políticas públicas serán orientadas a asegurar el pleno empleo. Esto es lo que dice la Constitución del 78. Eso se ha sustituido en el discurso oficial hoy por lo que llaman el derecho subjetivo a las políticas activas de empleo. Esto es el cambio de paradigma económico que se ha producido desde los años 80, ha sido feroz, o sea, feroz para la clase trabajadora y ha sido intencionado, evidentemente, ¿no? Pero bueno. Bien, dada la hora que es y que tenemos 3 palabras pedidas, por favor, no pidáis más palabras ahora, ¿vale? Intentaré ser más breve, si puedo. A ver, Pablo. No se te oye porque tienes el micro cerrado, ¿eh? Abre el micro, Pablo. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por toda esta información. Una pregunta muy corta. En España, ¿qué papel juegan los gobiernos del PSOE en este bucle de inflación, deflación, esta inflación? Ya. Bueno, el PSOE ha gobernado más años que el PP, ¿no? En esta época de la transición. Para mí tiene mucha más responsabilidad incluso que el PP, porque además de alguna forma ha traicionado a sus propios votantes, ¿eh? Lo siento si hay alguno que sea militante del PSOE, yo he sido militante del PSOE, ¿eh? O sea que es decir que ahora, aunque lo he dejado ya hace muchos años, pero el PSOE ha sido el que ha aplicado la política de reconversión industrial, la política de desindustrialización. Los ministros Solchaga, Boyer fueron neoliberales de libro, de manual. Calviño es una neoliberal de manual. Montero es una neoliberal de manual. Pedro Sánchez es un neoliberal. El PSOE, digamos, que es progresista en algunos temas civiles, de derechos civiles, de derechos digamos, de identidad, pero realmente, en mi opinión, y siento si alguien se siente ofendido, pero su política económica es fundamentalmente neoliberal. Esa es mi opinión, ¿no? Pero bueno, esto ya es meterse en política. Así que creo que ha sido el gran culpable de estas políticas, ha sido Felipe González y su política de desmantelamiento de la banca pública, del sector público empresarial. Fue fundamentalmente el PSOE el que empezó la privatización de Telefónica, Iberia, Renfe no se han atrevido a privatizarla, pero bueno, no dales tiempo y lo harán. Fueron los que empezaron a tolerar la entrada de la gestión privada en la sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso se sale del ámbito de la economía y es entrar en política. Y está bien debatirlo también, por supuesto. A ver, Vicente del Corcón puso el desempleo en el chat. El desempleo lo crea la externalización de la producción. Los países ricos encargan su producción a los países pobres. Eso es lo que ha producido la mayor tasa de desempleo en España. Sí, o sea, ha habido evidentemente la creo que fue el CEO
General Electric, creo que fue Welch, me parece que se llamaba este hombre, el que decía la fábrica ideal estaría en una barcaza para moverla donde nos resultara más conveniente, ¿no? Y es evidente que la globalización, es decir, ha habido una desindustrialización de España muy clara, hemos perdido mucho peso de producción industrial. De hecho, ha habido una política, vamos, Carlos Solchaga decía aquello de que la mejor política industrial era la que no existía. Había digamos que una de las consecuencias de la implantación del paradigma neoclásico y en su encarnación política, que es el neoliberalismo, pues no se apostaba porque el Estado interviniera en la política industrial. Y en cambio los países del sudeste asiático han hecho una apuesta muy fuerte por la industria. China ayuda al sector industrial de forma desvergonzada y se la sopla, digamos, que subvencionan la producción y el sector industrial con descaro absoluto. Por ejemplo, aquí hace unos meses hemos cerrado La Naval, que era un astillero en Bilbao. Yo estuve en una reunión con la ministra, el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, la señora Montero, para intentar convencerles de que, fui acompañado de representantes sindicales, para intentar convencerlos de que intentaran mantener la SEPI, intentaran mantener abierto a La Naval, y nos dijeron que no lo iban a hacer, y les explicaban, mira, pues que el mayor astillero del mundo hoy, el mayor fabricante de buques del mundo, es una empresa china, y es del Estado chino. O sea, el Estado chino fabrica buques, y nosotros hemos decidido que no queremos política industrial, que no queremos banca pública, que no queremos sector público empresarial y que no vamos a intervenir entonces le hemos dejado una gran parte de la producción industrial a los países del sudeste asiático. Claro, el empleo industrial suele ser más estable, suele requerir mejor cualificación, suele tener mejores salarios. Estadísticamente está demostrado que los empleos industriales dejan mejores rentas, o sea, mejores salarios o pagan mejores salarios que el empleo, pues yo qué sé, de un repartidor de Amazon, ¿no? Tienen normalmente un empleado de un sector industrial, requiere una formación y es un trabajador que normalmente las empresas van a cuidar. Un empleado de Amazon es perfectamente desechable y estamos viendo estos días como Amazon echa a 11.000 trabajadores a la calle, ¿no? Es decir, ese error para mí ha sido un error estratégico de la élite española, no apostar por defender la industria. Pero bueno, creo que ya es la última pregunta, ¿no? Por la hora que es. Dos quedan. O sea, quedan dos palabras. Guillermo Fontán. Sí. Yo me atrevo a decir, si la inflación beneficiara a los trabajadores y perjudicara a los ricos, creo que no habría inflación. Luego, cuando se dice la inflación es porque consumimos mucho, pero ¿quién consume? El que está en el paro, el que cobra el salario mínimo o menos del salario mínimo. Claro, hay quien consume, pero ¿quiénes son? En fin, yo pienso que este tema es suficientemente amplio y profundo y habría que pararse más en él. No es cuestión de hacerlo hoy, naturalmente, porque tiene muchos aspectos y muchas claves en las que había que profundizar. Lo que se dijo bien, estupendo, y mi aplauso, pero bueno, mi aplauso tampoco no es exactamente en todo, ¿eh? Hay cosas de las que discrepo. Vale. Por ejemplo, cuando dices que la tecnología no sustituye al individuo, al ser humano, yo no comparto eso, vamos a hacer. Y que digas que, por ejemplo, por situarlos en algún lado, el sudeste asiático que produce con mucha tecnología y produce, pero luego ¿a dónde venden eso? Lo venden aquí y lo que puedan por allí. Es decir, si no hay demanda desde aquí, ya podrían estarse quietos aquellos, que se quedarían quietos, porque la tecnología de ellos es suficiente para abastecer de una manera considerable un montón de productos y mercancías que de otra manera no sería posible. Después hay otra cuestión, por ejemplo, el foro de Davos lleva manifestado reiteradamente que por cada puesto de trabajo que se cree se van a suprimir 3. Y voy a señalar 2 datos porque son concretos. Entre 1972 y 1992
el crecimiento en España fue de un 103%. 30 segundos. El Producto Interior Bruto. En ese espacio de tiempo, el empleo quedó en 0,3 menos. Entonces, oye, doblar la riqueza en este caso de España, de un país con el mismo número de trabajadores, ya sin entrar a más, eso que me está diciendo, es decir, no cae del cielo. La Philips holandesa, hace un par de años, 3, 4 años como mucho, acaba de montar un robot de 128 brazos. Trabaja las 24 horas del día y nunca se cansa. Bien, ¿qué supone eso? Y además, ¿qué pasa? La competencia de Philips tendría que montar luego otro, no de 128, sino de 200 o 300. Bien, es una dinámica que se acrecienta cada día y casi imparable. Eso, de ahí no podemos esperar que surgir más empleo. El empleo surgirá en la medida que se reduzca el tiempo de trabajo. Y eso sí que se puede hacer. Y desde hace muchos años, Bertrand Russell, ya en 1930 y algo, o por ahí, manifestaba que con 4 horas que se trabajaran sería suficiente para atender todas las necesidades básicas de la humanidad. Bien, insisto, de esto me parece que había mucho más que hablar. Te agradezco todo lo que las aportaciones que has hecho, con algunas llaves que discrepo, que lo voy a hacer, y mis respetos y mi mejor consideración. Y luego sobre el decrecimiento, que me parece una cuestión muy importante, ¿no? Y un par de datos. Los límites del crecimiento hay que ver durante las 2 últimas décadas, 1996-2016, se dobló la producción de aluminio, níquel, zinc, con horizontes de nuevas ampliaciones. Llevamos empleado ya el 95% del mercurio disponible, el 80% del plomo, de la plata y del oro, el 70% del arsénico, del cadmio o del zinc, el 60% del estaño, selenio y litio. Es decir, esto tiene un límite, es decir, no da para más el planeta. Entonces, bueno. Bueno, son varias preguntas. Yo no quiero traer otra vez el tema de si es la tecnología la causa del desempleo. Voy a repetir el debate. Sí que creo que hay muchas cosas por hacer. Es decir, hay tareas que no se hacen y no se hacen porque el sector privado no las quiere acometer. A eso sí, sin duda. Bueno, entonces, nosotros lo que postulamos es un plan de empleo garantizado. ¿Para qué? Pues para hacer cosas que no se están haciendo. ¿No? Entonces, falta, por ejemplo, tareas de cuidados, por ejemplo, montes que se queman todos los años porque no se desbrozan, no se limpian, ¿no? Sí, sí. Cuidado de ríos, riberas, playas, en fin, eso se cuida un poco más porque le interesa al sector hotelero, ¿no? Tareas de cuidados, ¿no? Hay una población dependiente cada vez mayor. Cuidar a esa población. Y cuesta, ¿no?, encontrar a personas que quieran hacer esa labor de cuidados. Tareas de restauración y recuperación de monumentos, de todo el patrimonio histórico-cultural que tenemos deteriorado, cayéndose, ¿no? Iglesias, castillos, yo qué sé, ¿no? Murallas, obras de arte, todo eso se puede hacer y se debe hacer. Y no se hace porque hay una supuesta restricción financiera que es imaginaria. Yo Davos me cuidaría mucho de utilizarle como referencia de nada, pero sí que estoy de acuerdo que hay unos límites al crecimiento. Creo que de todas formas nosotros estamos haciendo las cosas. O sea, al final la población española no está creciendo. Estamos reduciendo nuestras emisiones de CO2. O sea, se están haciendo cosas. Que hay que hacerlo más rápido y más planificado y más agresivo también. Pero evidentemente yo creo que sí que se puede conseguir un cierto desacoplamiento, aunque hay mucho debate sobre esto. Y bueno, pues evidentemente los recursos son finitos, pero también creo que podemos y debemos hacer políticas para asegurarnos la sostenibilidad de nuestra actividad, ¿no? Eso está claro, ¿no? Pero bueno, eso es un debate que trasciende a la inflación y que sería para otra ocasión, ¿no? Bueno, la última palabra, Juan Engelúa. Sí, hola.
Un saludito a todos, un abrazo especial a Stuart. A ver si nos vemos pronto, compañero. Sí, nos veremos. Bueno, a mí hay una cosa que me desconcierta enormemente, y es que cuando hablamos de externalizar, nos cuesta trabajo asumir que como sociedad externalizadora, también nosotros, cada individuo y cada individua, externaliza. Por ejemplo, cuando alguien de repente se considera que tiene, por lo que sea, derecho a haber complementado la pensión pública próxima futura con una EPSV en Euskadi, está externalizando un deseo y entre todos tenemos que pagar, mediante desgravaciones fiscales, ese objetivo. Por lo tanto, es una actitud externalizadora también. Por lo tanto, ya no hay una única clase trabajadora. Empieza a haber una clase trabajadora fragmentada. Y no solamente se fragmenta por las élites, sino porque ya hemos sido contaminados por esta sociedad y estas prácticas neoliberales. Tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario, individual y organizacional para recuperar, digamos, discursos muy claros. Y ahora lo que quiero es solamente manifestar algo que me resultó ayer desconcertante. Leo en la prensa el Partido Conservador en el Reino Unido. De repente, salario mínimo, todo al revés. Ni la Thatcher, si la Thatcher levantara la cabeza, aparte de darse con la tapa, pues lo que diría, ¿no? O sea, salario mínimo. Impuestos extraordinarios por esos beneficios exagerados de las energéticas. Eleva los tipos incluso de 120.000 libras para arriba de un 40%. Bueno, un montón de cosas como si fuesen de repente socialdemócratas como mínimo. Y aquí, cualquier gestito que haces, incluso un impuesto coyuntural, oye, te saltan a la yugular. Es algo extraordinario, es increíble. Yo no sé cómo se puede resolver esto, pero es desconcertante. Aquí cerquita, esta actitud. Y aquí, en este paisito, unos te tiran por aquí y los otros mirando para otro lado, porque claro, estamos bien situados. En fin, solamente era un comentario. Me ha gustado la intervención. ¿No? Bueno, nada, simplemente lo de la externalización. Se me ha olvidado comentarle a Guillermo Fontán, que me parece que preguntó también. Y es verdad que China y otros países producen mucho más de lo que pueden consumir. Eso se llaman políticas mercantilistas y evidentemente las políticas que se siguen en China son políticas de represión salarial orientadas precisamente, y también se aplican en Alemania, políticas de mercantilistas que consisten en reprimir los salarios para ¿qué? Pues para exportar, y eso engrosa, digamos, los beneficios de los empresarios, ¿no? Entonces, evidentemente son políticas, creo que son bastante dañinas para la población, no garantizan un bienestar para la población y también creo que son dañinas para el planeta por muchos motivos. Lo de la Inglaterra, bueno, eso sería... Ahí hay que tener cuidado, que este es un conservador y él está pensando más en términos de equilibrio presupuestario que en términos de progresividad fiscal. O sea, no nos dejamos engañar por Rishi Sunak, que es un millonario, su mujer también, un tipo conservador. Ha llegado al poder porque Liz Truss ha gestionado mal su gobierno y sus políticas fiscales y ahora tiene que dar... Él cree, es una creencia suya, que tiene que dar la imagen de que va al equilibrio presupuestario. Esto del equilibrio presupuestario es una obsesión conservadora y siempre es, digamos, la justificación de las políticas de austeridad. O sea, que cuidado con Rishi Sunak, que yo no me lo tomaría muy en serio como modelo de nada, ¿eh? O sea, no, ten mucho cuidado con eso. Pero bueno, en fin. Bueno, en fin, yo creo que por la hora que son las 8... Stuart, te leo 4 palabras comentarios que te han dejado en el chat nada más, ¿vale? Vale. Monse Cazorla te pone, muchas gracias Stuart Medina, os sigo en los podcasts de Economía Directa, debate directo y ampliado el debate, y casi siempre estoy de acuerdo con lo que decís. Ángel Guevara, el PSOE murió, se vendió. Sí, lo he visto también, sí. Manuel Alonso, que quiere saber dónde va la grabación, bien. Vicente de Alcorcón, hay que buscar un modelo económico que al tiempo que presta atención a los límites planetarios reduzca la desigualdad económica, amplíe la protección social y aumente el tiempo libre. En resumen, igualdad y sostenibilidad. Y Ángel Guevara, porque tocaron fondo la primera ministra, que duró 15 días. Vale, pues ahora con eso sí que...
se ha terminado por hoy, le doy paso al compañero Manuel Colinas y que sepas que quedas emplazado, que tienes que volver por aquí. Bueno, Adelante, Manuel. No te va a más remedio, Stuart, porque aquí hemos quedado... Aquí ha habido muchos debates hoy. Nos ha abierto la mente. Básica, trabajo garantizado, tecnología frente a... Sí. etcétera, ¿no? Hombre, yo me quedo con dos cosas. Una, que el Estado debe de intervenir a que por lo menos los precios de los bienes y servicios elementales y básicos. Es algo que parece que si no se hace es una dejación por parte del Estado. Y otra cosa que me quedo es con el plan del empleo garantizado, como una forma de hacer justicia social clara y que, bueno, pues que tenemos muchas variables, como has dicho, tenemos el tema del decrecimiento, de la sostenibilidad de las materias primas, el tema de los combustibles fósiles, la renta básica universal e incondicional, en fin, que tenemos muchos datos para pensar y reflexionar. Y bueno, creo que hemos avanzado un poco en este espacio formativo y colaborativo de la voz de las plataformas, hemos avanzado un poco más en el conocimiento y en tener esos datos para poder seguir luchando por todo lo público, por las pensiones públicas, pero también por todo lo público. Así que te agradecemos mucho, Stuart, y podremos contar contigo más en otra ocasión. Vosotros por la invitación y bueno, pues preguntas muy buenas, debates muy interesantes, ha habido muchos debates interesantes y bueno, pues seguramente abriremos más. Así que siempre es bueno cerrar un debate con más debates. Así que gracias por la invitación. Gracias, Stuart. Un aplauso. Gracias. El próximo viernes tendremos, que no va a ser el viernes, va a ser el jueves, porque hemos trasladado, el viernes es el 25N y como muchas y muchos vamos a estar de manifestación, le hemos puesto el día 24. Entonces vamos a hacer una videoconferencia en relación precisamente contra la violencia, o sea, contra la violencia contra las mujeres. Y en ese será un poco el tema que vamos a tratar el jueves 24. Así que un abrazo a todas y a todos y seguimos. Bueno, y mañana todos a la calle, que es lo nuestro. Y mañana todos a la calle. Salud o de sanidad también. Sí. No, es precisamente por lo de por la carestía de la vida. Vale, fenómeno. Bueno, ahí lo que hay que luchar es por el pleno empleo. Eso pero bueno, venga. Vale, hasta la próxima. Venga. Nos vemos mañana. Hasta luego. Adiós. A ver, ¿ya nos vamos o vais a dedicar unos minutos de cortesía para la grabación? Venga, vamos a hacer unos minutos de cortesía. Para